Sí, ándale. Bienvenidos a la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe. Doy la bienvenida en particular a quienes se han unido a nosotros a través del internet en nuestra página del Facebook. Les invito a ponernos de pie para iniciar nuestra celebración. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El Señor esté con ustedes. Al reunirnos para esta celebración, hermanos y hermanas, Jesús nos ha convocado. Y les invito a que, al iniciar, reconozcamos su presencia aquí en medio de nosotros. Y reconociendo nuestras limitaciones y nuestra necesidad de Dios, invoquemos su amor y su misericordia. Tú que nos resucitas a una nueva vida, Señor, ten piedad. Tú que perdonas nuestros pecados, Cristo, ten piedad. Tú que nos alimentas con tu cuerpo y con tu sangre, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Glorifiquemos con alegría a nuestro Dios. Gloria
hombres llama Él. Con las intenciones de todos nosotros, en esta misa pedimos por los enfermos y difuntos de COVID-19, por la salud de Tina Carig y por nuestros hermanos y hermanas difuntos, en particular Santiago Salas Aguilar, Marina Orozco, Roberto Flores, Ventura Almazán, Miguel Calderón Ferreira, Jesús Loya, María de la Luz Tafoya. Oremos. Señor Dios, protector de quienes en ti confían. Sin ti nada es fuerte ni santo. Multiplica sobre nosotros tu misericordia para que bajo tu dirección, de tal manera nos sirvamos ahora de los bienes pasajeros, que nuestro corazón esté puesto más bien en los bienes eternos. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Del segundo libro de los Reyes. En aquellos días llegó de Baal Salisá un hombre que traía para el siervo de Dios, Eliseo, como primicias 20 panes de cebada y grano tierno en espiga. Entonces Eliseo dijo a su criado: dáselo a la gente para que coman. Pero él respondió: ¿cómo voy a repartir estos panes entre 100 hombres? Eliseo insistió: dáselos a la gente para que coman, porque esto dice el Señor: comerán todos y sobrará. El criado repartió los panes a la gente. Todos comieron y todavía sobró, como había dicho el Señor. Palabra de Dios. Bendeciré al Señor eternamente. Que te alaben, Señor, todas tus obras y que todos tus fieles te bendigan. Que proclamen la gloria de tu reino y den a conocer tus maravillas. Bendeciré al Señor eternamente. A ti, Señor, sus ojos vuelven todos, y tú los alimentas a su tiempo. Abre, Señor, tus manos generosas, y cuantos viven quedan satisfechos. Bendeciré al Señor eternamente. Siempre es justo el Señor en sus designios, y están llenas de amor todas sus obras. No está lejos de aquellos que lo buscan. Muy cerca está el Señor de quien lo invoca. Bendeciré al Señor eterno.
De la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, yo, Pablo, prisionero por la causa del Señor, los exhorto a que lleven una vida digna del llamamiento que han recibido. Sean siempre humildes y amables. Sean comprensivos y sopórtense mutuamente con amor. Esfuércense en mantenerse unidos en el Espíritu con el vínculo de la paz. Porque no hay más que un solo cuerpo y un solo Espíritu, como también una sola es la esperanza del llamamiento que ustedes han recibido. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que reina sobre todos, actúa a través de todos y vive en todos. Palabra de Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Un gran profeta aparecido entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús fue a la otra orilla del mar de Galilea o lago de Tiberíades. Lo seguía mucha gente, porque habían visto las señales milagrosas que hacía curando a los enfermos. Jesús subió al monte y se sentó allí con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua, festividad de los judíos. Viendo Jesús que mucha gente lo seguía, le dijo a Felipe: ¿cómo compraremos pan para que coman estos? Le hizo esta pregunta para ponerlo a prueba, pues él bien sabía lo que iba a hacer. Felipe le respondió: ni 200 denarios bastarían para que a cada uno le tocara un pedazo de pan. Otro de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí hay un muchacho que trae 5 panes de cebada y 2 pescados. ¿Pero qué es eso para tanta gente? Jesús le respondió: dígale a la gente que se siente. En aquel lugar había mucha hierba. Todos pues se sentaron ahí y tan solo los varones eran unos 5,000. Enseguida Jesús tomó los panes y después de dar gracias a Dios, se los fue repartiendo a los que se habían sentado a comer. Igualmente les fue dando de los pescados todo lo que quisieron. Después de que todos se saciaron, dijo a sus discípulos: recojan los pedazos sobrantes para que no se desperdicien. Los recogieron y con los pedazos que sobraron de los 5 panes llenaron 12 canastos. Entonces la gente, al ver la señal milagrosa que Jesús había hecho, decía: este es en verdad el profeta que había de venir al mundo. Pero Jesús, sabiendo que iban a llevárselo para proclamarlo rey, se retiró de nuevo a la montaña, él solo. Palabra del Señor. Honor y gloria a ti, Señor Jesús.
el Evangelio de San Juan. ¿Qué no estábamos leyendo Marcos? ¿O ni se fijaron el cambio? ¿No se fijaron el cambio? Estábamos leyendo Marcos y hoy de pronto empezamos a leer Juan. Durante 5 semanas vamos a hacer una pausa en la lectura de Marcos para esta inclusión del capítulo 6 del Evangelio de San Juan, que es el discurso sobre el pan de vida. El capítulo 6 del Evangelio de San Juan habla sobre el discurso del pan de vida. Y durante estas 5 semanas, excepto el cuarto domingo, a partir de hoy, estaremos escuchando el Evangelio de San Juan, el capítulo 6 del Evangelio de San Juan. Ese día es el día 15 de agosto y estaremos celebrando ese domingo la solemnidad de la Asunción de María a los cielos. Y entonces, de todas maneras, hablaremos sobre la Eucaristía, porque el señor obispo nos ha pedido que en este tiempo en el que vamos a escuchar el Evangelio de Juan, hagamos un esfuerzo, todos los padres de la diócesis, por ayudarles a ustedes a que entiendan mejor esta celebración y a que puedan participar con más provecho en ella, tengan una participación activa y consciente como lo quería el Vaticano II. Entonces, pues vamos a estar durante estas 5 semanas, estaré durante estas 5 semanas dando una catequesis sobre la Eucaristía, para que yo les sugiero que se comprometan a venir estas 5 semanas, para que escuchen pues los temas continuados. La multiplicación de los panes del Evangelio de Juan es muy distinta, o un poco distinta, más bien, es un poco distinta a la narración de la multiplicación de los panes en los sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas. En la multiplicación de los panes de Mateo, Marcos y Lucas, se ve muy clara, más o menos, ¿verdad? Se ve muy clara las diferentes partes de la celebración eucarística que tenemos hoy. ¿Por qué la celebración eucarística? ¿Por qué la Eucaristía relacionada con la multiplicación de los panes? Siempre hemos visto una conexión entre la multiplicación de los panes de Jesús y la Eucaristía. De hecho, es muy claro cuando Jesús toma el pan, lo bendice y lo reparte, ¿verdad? Y esas son las mismas palabras que utilizamos en la consagración, si ustedes se han fijado. Tomó el pan, lo bendijo, dándote gracias, lo bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, etc. Es lo mismo que hizo en la última cena, pues. Entonces, hay una conexión, siempre ha habido una conexión muy clara entre la multiplicación de los panes y la celebración de la Eucaristía. Y entonces, por eso vamos a estar hablando sobre eso. Hoy en particular hablaremos de los 4 momentos en esta celebración eucarística. Y entonces quiero decir en primer lugar que entre las diferencias que yo pude notar entre la narración de Juan y la narración de los sinópticos es que en los sinópticos los discípulos se dan cuenta de la necesidad que tiene la gente y le dicen a Jesús, mándalos a su casa para que puedan atenderse porque aquí estamos en un lugar despoblado. En el Evangelio de Juan es Jesús el que dice, ¿cómo vamos a darle de comer a tanta gente? Y dice Juan que él ya sabía bien lo que iba a hacer. Yo quiero sugerir con eso, hermanos, hermanas, que el primer movimiento de la Eucaristía es que nos reunimos. Ese es el primer movimiento de la Eucaristía, reunirnos. El segundo movimiento es la mesa de la palabra. El tercer movimiento, la Eucaristía. Y el cuarto movimiento es el envío que se nos hace a anunciar lo que aquí hemos celebrado. Y entonces, precisamente basado en esta narración del Evangelio de Juan, de la multiplicación de los panes en Juan, yo quiero sugerir que en el Evangelio de Juan es Jesús quien toma la iniciativa para satisfacer la necesidad de la gente, para satisfacer la necesidad de la multitud que tenía enfrente. No es importante si eran o si no eran 5,000, etcétera, etcétera. Eso realmente no es tan importante. Lo importante es que Jesús se da cuenta de una necesidad y Él es el que toma la iniciativa para satisfacer esa necesidad.
Hablando pues de la primera parte de la misa, que es donde nos reunimos, yo quiero sugerir lo siguiente. No es tu iniciativa la que te tiene aquí en la misa. No es tu decisión la que te tiene aquí en la celebración eucarística. Es una llamada que Cristo, una llamada que Jesús te ha hecho. Jesús te ha llamado a venir. Tú hoy respondiste que sí, pero a veces también respondemos que no. Pero lo que nos trae aquí, aunque es obvio que es tu decisión de decir, vamos a misa, de todas maneras es la iniciativa de Jesús. Esa es la perspectiva de Juan, que es Jesús quien toma la iniciativa para traernos. De modo que estamos aquí no traídos, ¿verdad?, sino llamados. Hemos sido llamados a esta celebración. ¿Dónde empieza la misa? Con el canto de entrada o la bienvenida, por ejemplo, nosotros consideraríamos que es ahí. Y no vamos a hablar de lo técnico, simplemente voy a compartir con ustedes nuestra experiencia de la misa, basado en estas 4 partes de la Eucaristía. Yo quiero sugerir que no es en la procesión de entrada cuando nosotros iniciamos esta congregación, esta reunión. Este movimiento de reunirnos, quiero sugerir que se inicia cuando tú decides venir. Cuando tú escuchaste la llamada de Jesús y decidiste venir. Ahí empieza el movimiento litúrgico de la congregación, del reunirnos. Yo quiero sugerir que ahí es donde empieza en realidad la celebración de la Eucaristía. Y no tengas pendiente, si vienes peleándote con tus hijos, si tú eres hijo y vienes a fuerza y no querías venir y te trajeron, no te preocupes. No pongas atención a nada de eso. Lo importante es que estás aquí. El segundo movimiento, venimos todos a la celebración de la Eucaristía, venimos a comer. Y a nosotros nos encanta que nos inviten a comer. Venimos a comer. La primer mesa se llama la liturgia de la palabra. Es la palabra de Dios que proclamamos, que escuchamos. La palabra de Dios nos nutre, no nuestro estómago. La palabra de Dios, yo quiero sugerir que nos nutre nuestra imaginación, nuestro intelecto, nuestra fe. A través de la palabra de Dios, lo mismo que con lo que sucede en la Eucaristía, que nuestro pan y nuestro vino son transformados en el cuerpo y la sangre de Cristo, en la palabra de Dios nuestra imaginación es transformada y pasa de una visión personal, egoísta, de las cosas negativas, del mundo, de mí personal, de los demás, a una imaginación en la que vemos la manera como Dios ve a nosotros mismos, a los demás, a este mundo. Esa es la nutrición que nos ofrece la palabra de Dios, que nuestra imaginación se transforma y nuestra visión de las cosas cambia y vemos a partir de la palabra de Dios las cosas desde el punto de vista de Dios. Enseguida pasamos a la celebración de la Eucaristía. ¿Dónde termina la liturgia de la palabra? La liturgia de la palabra. La palabra de Dios siempre nos mueve a la proclamación de la fe y a orar confiados en Dios. La palabra de Dios nutre nuestra fe, nos renueva nuestra confianza en Dios y entonces nos llama a profesar la fe y a orar por nuestras necesidades. ¿Qué es lo que sigue en la misa? Que se llama la liturgia de la Eucaristía. Empieza con el ofertorio, ¿cierto? El pan y el vino, que es lo que necesitamos aquí para la Eucaristía. Yo quiero sugerir que empiece un poquito antes. Yo quiero sugerir que la liturgia de la Eucaristía empieza aquí.
Tú puedes considerar que este signo puede ser muy vulgar y mundano. ¿Saben a lo que me refiero, verdad? La colecta. Yo quiero sugerir que aquí es donde empieza realmente la Eucaristía. Tú puedes pensar que es algo muy vulgar y mundano el considerar la colecta como parte de la misa, de la Eucaristía. Pero si nos fijamos en la multiplicación de los panes, la multiplicación de los panes no inició en el vacío, no inició en el manto de Jesús. La multiplicación de los panes inició con, aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. Aquí es donde empieza la celebración eucarística. No solamente con la ofrenda de nuestro pan y de nuestro vino, sino precisamente con la colecta. Y quiero hacer una aclaración muy importante. Nuestro apoyo financiero a la parroquia no necesariamente tiene que ver con la colecta de la misa. Puedes tú hacer una conexión entre tu apoyo financiero a la parroquia y la colecta de la misa. Pero si estuviéramos en otro momento de la vida de nuestra parroquia, nuestro apoyo financiero sería allá en la oficina. Cuando nosotros hacemos nuestro apoyo financiero a través de una transferencia, online, o como sea, o con sobres, un cheque, lo que sea, o que te lo descuenten de tu cheque, lo que sea. Pero la colecta, ¿verdad? La colecta es un movimiento litúrgico. Es el movimiento litúrgico de aquel muchacho que ofreció lo que tenía. La colecta no es solamente lo que tú puedas dar. Decía, si estuviéramos en otro momento en nuestra parroquia, la colecta tal vez no sería solamente el dinero, sería tal vez despensas para los necesitados. ¿Verdad? Porque la colecta es un movimiento litúrgico en el que no solamente tú pones la cora o los $1,000 o los $100 o lo que sea, ¿verdad? O tu hora de salario. Sino la colecta es lo que pones en la colecta, eres tú mismo, eres tú misma. Eso es lo que Jesús necesita para transformarlo en el cuerpo, en su cuerpo y en su sangre. Necesita de ti. Tú puedes decir, pero yo qué, ¿verdad? 5 panes y 2 pescados para 5,000, 20 panes de cebada para 100, como escuchamos en la primera lectura. Eso es lo que Dios te pide, lo que tú tengas. Es decir, Dios te pide a ti que tú te ofrezcas, que tú te entregues para que Él te transforme. Eso es lo que traemos aquí al altar. No solamente nuestro pan y nuestro vino, traemos también la colecta. Porque en ese momento nosotros estamos ofreciendo nuestra pequeñez, lo poco que somos, nuestra inadecuación, nuestra insuficiencia, nuestra ridiculez. Pero eso Cristo lo necesita para que pueda transformarlo en ese alimento que satisface y que sobra, que satisface más allá de la mera necesidad. Eso es lo que pasa en la Eucaristía, hermanos, hermanas. No solamente nuestro pan se transforma en el cuerpo de Cristo, no solamente nuestro vino se transforma en la sangre de Cristo, nosotros también somos transformados en el cuerpo de Cristo, en un miembro activo del cuerpo de Cristo. Y el último movimiento es el envío. Consagrados, transformados, renovados, bendecidos, alimentados. Entonces sí, somos enviados a anunciar el Evangelio, a anunciar este misterio del amor de Dios
anunciar a los demás lo que aquí hemos celebrado, la transformación que ha sucedido. Y si tú llegaste a regañadientes, llegaste peleándote con tus hijos, llegaste de mal humor, llegaste con una carota, tienes que salir transformado, transformada. Y donde se va a notar en primer lugar, no siempre es en tu casa, donde se va a notar en primer lugar es aquí afuera en el estacionamiento. Ahí tus hijos deben notarte diferente. Porque si te vas como veniste, que te vaya bien. Porque si te vas como veniste, desperdiciaste una hora de tu vida. Todos estamos invitados a ser transformados en esta celebración. De modo que aunque vengamos como vengamos, la palabra de Dios, el sacramento, nutra, nos transforme y podamos regresar a nuestros hogares diferentes. Y los que se quedaron allá, cuando llegues, cada vez que llegas, digan, pues, ¿qué te pasó? Cada vez, y entonces ellos se den cuenta también, y con ellos todo el mundo al que regresamos, se den cuenta que aquí hubo algo, un poder, una gracia, una fuerza que nos transformó, que nos transforma cada vez que venimos. La palabra de Dios ahora nos llama a la profesión de nuestra fe. Respondamos con nuestra fe a la palabra. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María, la Virgen, y se hizo hombre. Y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre. Y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo reciben la misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Ahora, la fe nos mueve a la oración. Oh Dios, nuestro proveedor, tú nos das de comer y nos bendices. Nos atrevemos pues a levantar nuestras voces de súplica hacia ti, para que quienes predican el Evangelio trabajen con alegría, especialmente los educadores de niños y niñas. Roguemos al Señor. Para que nuestro país sea un lugar acogedor y dé la bienvenida a los más necesitados. Roguemos al Señor. Para que todas las personas del mundo respeten la santidad de la vida desde la concepción hasta la muerte natural. Oremos. Para que recordemos en oración a todos los pobres y desamparados, confiando en el amor y el cuidado de Dios. Roguemos al Señor. Para que quienes están de vacaciones en este tiempo de verano disfruten de la seguridad y den gracias por este tiempo de renovación. Roguemos al Señor.
para que el Señor escuche nuestras intenciones por los enfermos y difuntos de COVID-19, por la salud de Tina Carig, por nuestros hermanos y hermanas difuntos, en particular Santiago Salas Aguilar, Martina Orozco, Roberto Flores, Ventura Almazán, Miguel Calderón Ferreira, Jesús Loya, María de Jesús Tafoya. Roguemos al Señor. Dios de gracia abundante, tú conoces nuestras necesidades antes que nosotros sepamos lo que necesitamos. Responde generosamente a nuestras oraciones por Jesucristo nuestro Señor. Hazme un instrumento de tu paz. Donde haya odio, lleve yo tu amor.
Hermanos, hermanas, oren para que este sacrificio que es de ustedes y también mío sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Este sacrificio para alabanza y gloria. Recibe, Señor, los dones que por tu generosidad te presentamos, para que por el poder de tu gracia estos sagrados misterios santifiquen toda nuestra vida y nos conduzcan a la felicidad eterna por Jesucristo nuestro Señor. Tenemos una pequeña dificultad técnica. Y denme un minutito, por favor, antes de continuar. Esperemos que no tengamos que cortar la celebración, ¿ok? El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios todo. Darte gracias siempre y en todo lugar, Padre Santo, Señor del cielo y de la tierra, por Cristo, Señor nuestro. Porque creaste el mundo por medio de tu palabra y lo gobiernas todo con justicia. Nos diste como mediador a tu Hijo, hecho carne, que nos comunicó tus palabras y nos llamó para que lo siguiéramos. Él es el camino que nos conduce hacia ti, la verdad que nos hace libres, la vida que nos colma de alegría. Por medio de tu Hijo, reúnes en una sola familia a hombres y mujeres creados para gloria de tu nombre, redimidos por su sangre en la cruz y marcados con el sello del Espíritu. Por eso, ahora y siempre, con todos los ángeles, proclamamos tu gloria, aclamándote llenos de alegría. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad y digno de gloria, oh Dios que amas a la humanidad, que siempre estás con nosotros en el camino de la vida. Bendito es en verdad tu Hijo cuando somos congregados por su amor, y como hizo en otro tiempo con sus discípulos, cuando nos explica las Escrituras y cuando parte para nosotros el pan. Por eso te rogamos, Padre misericordioso, que envíes tu Espíritu Santo para que santifique estos dones de pan y de vino, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, la víspera de su pasión, en la noche de la última cena, tomó pan, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, te dio gracias y lo pasó a sus discípulos diciendo:
Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor. Por eso, Padre Santo, al celebrar el memorial de Cristo, tu Hijo, nuestro Salvador, a quien condujiste por su pasión y muerte en la cruz a la gloria de la resurrección y lo sentaste a tu derecha, anunciamos la obra de tu amor hasta que Él venga y te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de la bendición. Mira con bondad la ofrenda de tu iglesia, en la cual se hace presente el sacrificio pascual de Cristo que se nos ha confiado. Y concédenos por la fuerza del Espíritu de tu amor, ser contados ahora y para siempre entre el número de los miembros de tu Hijo, en cuyo cuerpo y sangre participamos. Vivifícanos con tu Espíritu, Padre Omnipotente, por la participación en estos misterios. Y haz que nos configuremos a imagen de tu Hijo, que nos configuremos a imagen de tu Hijo. Consolídanos en el vínculo de la comunión con nuestro Papa Francisco y nuestro Obispo Myron, con todos los obispos, presbíteros y diáconos y todo tu pueblo. Haz que todos los fieles de la iglesia sepamos discernir los signos de los tiempos a la luz de la fe y nos consagremos plenamente al servicio del Evangelio. Concédenos estar atentos a las necesidades de los hermanos, de todas las personas, para que participando en sus penas y angustias, en sus alegrías y esperanzas, les anunciemos fielmente el mensaje de la salvación y con ellos avancemos en el camino de tu reino. Acuérdate de nuestros hermanos y hermanas que se durmieron en la paz de Cristo y de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste. Admíteles a contemplar la luz de tu rostro y dales la plenitud de la vida en la resurrección. Y terminada nuestra peregrinación por este mundo, concédenos también llegar a la morada eterna, donde viviremos siempre contigo y con Santa María la Virgen, Madre de Dios, con los apóstoles, San José su esposo, con los apóstoles y los mártires, y en comunión con todos los santos, te alabaremos y te glorificaremos por Jesucristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Y ahora, antes de participar en el banquete de la Eucaristía, oremos, hermanos, hermanas, con la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Intercambiemos sin tocarnos un saludo de la paz.
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Y ahora vamos a ver la comunión espiritual para acompañar a nuestros hermanos y hermanas que no pueden participar sacramentalmente o que no están aquí presentes. A tus pies, oh mi Jesús, me postro y te ofrezco el arrepentimiento de mi corazón contrito, que se hunde en la nada ante tu santísima presencia. Yo te adoro en el sacramento de tu amor, la inefable Eucaristía, y deseo recibirte en la pobre morada que te ofrece mi corazón. Esperando la felicidad de la comunión sacramental, quiero recibirte en espíritu. Ven a mí, oh Jesús mío, puesto que yo vengo a ti, y que tu amor inflame todo mi ser, en la vida y en la muerte. Creo en ti, espero en ti, te amo. Amén.
Señor, con fe y hermandad, mi pueblo celebra la fiesta pascual. Oh Señor, en torno a tu altar, sella nuestra amistad. Y entre tus manos, oh Señor, guárdanos, guárdanos, dinos lo que es amor. Y entre tus manos, oh Señor, guárdanos, dinos lo que es amor. Oremos. Habiendo recibido, Señor, el sacramento celestial, memorial perpetuo de la pasión de tu Hijo, concédenos que este don que Él mismo nos dio con tan inefable amor, nos aproveche para nuestra salvación eterna, Él que vive y reina por los siglos de los siglos. ¿Puedes darse unos segundos, por favor? La colecta de la semana pasada fueron 3.842 y en comparación con el año pasado estuvimos 1% más. Gracias, muy amables, gracias. Agradezco infinitamente ese esfuerzo, les invito a que lo continuemos haciendo y la idea es que lleguemos a los 5,000 a la semana. Esperemos que sí se logre. Los fondos para el edificio, 686. La segunda colecta de este día, perdón que no lo anuncié, pero la segunda colecta de este día es es un fondo de emergencia para la India, ¿verdad? Y la situación que se está viviendo en la India. Nuestro obispo nos lo pidió hace como un mes y se me había pasado a hacerlo, entonces pues lo recogimos este día. Esto es para ayudar a nuestros hermanos y hermanas de la India. Las tortas de puerco que estaban preparándose, pues ya se acabaron, ¿ok? Ya estamos sold out. Gracias a Dios, gracias a la familia que lo hizo, ¿verdad? Y a los que colaboraron. Gracias. Necesitamos más voluntarios. Si desean participar en estas ventas, yo he dicho que cocinando, pero no solamente cocinando, también se trata de pues poner mesas y cosas así. Si desean colaborar de alguna manera con estas ventas, hablen a la oficina. Para la inscripción para el catecismo pues, va a ser solamente por cita. No estoy seguro que podamos recibir a todos los niños y niñas, lo lamento mucho. Vamos a hacer todo el esfuerzo que podamos y vamos a ofrecer lo que podemos. Nos faltan catequistas y pues también obviamente pues salones, pero principalmente nos faltan catequistas. Entonces solamente podemos ofrecer lo que vamos a poder ofrecer. De todas maneras se necesita cita, por favor hablen a la oficina para hacer una cita. Los ministros, lectores y ministros de la Eucaristía, vamos a tener una reunión obligatoria este jueves, ¿verdad? Los invito a que vengan a esta reunión obligatoria. Pues les voy a dar un tema, pues me invitaron a darles un tema y me pidieron pues que les dijera que es obligatorio ese tema. Su asistencia. Si desean participar en este ministerio igualmente, ¿verdad? De lector o de ministro de la Eucaristía, pues ven a esta reunión, ¿verdad? El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes. A servir a Dios y a nuestros hermanos y hermanas, vayamos en paz. Muy feliz domingo. Igualmente.